¿Me escuchan bien? Sí, te escucho bastante bien. Qué bueno tenerlos a todos aquí presentes. Es un placer poder iniciar este webinario con Ingrid Leván de EURACCESS. Bienvenidos todos. Si les parece, un poco para dar las reglas de este webinario y poder iniciar en tiempo por respeto a las personas que ya se encuentran conectadas, quiero comentarles que Ingrid va a realizar una presentación sobre lo que trabajan en EURACCESS, como ya se les comentó en la invitación, sobre las oportunidades que existen para colaboraciones con académicos de universidades europeas, opciones de financiamiento, entre otras. Les pido por favor que si alguno tiene alguna pregunta, lo señale levantando la mano aquí en la aplicación de Zoom para que Ingrid pueda darles la palabra o bien escribir en el chat del grupo que desean hacer una pregunta y entonces ya Ingrid procederá igual a darles la palabra. A favor de mantener sus micrófonos cerrados, se los pido muy amablemente para no interferir en la sesión. Entonces, sin más, tienes la palabra, Ingrid. Ok, muchas gracias, Brenda. ¿Están viendo la pantalla de mi computador, la primera diapositiva? Ah, perfecto, perfecto. Entonces, primero, buenos días para todos y muchas gracias a Brenda y a la Asociación de ANUYES para convidarme para este webinario hoy. Creo que la mayoría de los miembros de la ANUYES no conoce a EURACCESS o a mí. Entonces, la meta de este webinario es hacer una introducción básica a las principales herramientas de EURACCESS para buscar financiaciones europeas. Y bueno, voy a explicar un poco por qué estoy hablando con un español un poco portuñol. Pido disculpas. La oficina de EURACCESS está ubicada en Río de Janeiro, en Brasil. Entonces, mi español es un poco portugués con español. Pido disculpas, espero que me entiendan y voy a hablar un poco despacito para que me entiendan mejor. Si en algún momento hay una pregunta, como lo mencionó Brenda, pueden hacerla en el chat y voy a responder a las preguntas en el final. Creo que vamos a tardar más o menos una media hora con esta presentación. Y bueno, si hay algunas preguntas, entonces, por favor, vamos a responder en el final. En el día de hoy, la meta, como lo mencioné, sería mostrar un poco cómo utilizar la principal herramienta de EURACCESS, que es el sitio de Internet para hacer búsqueda de empleos y fondos relacionados a la investigación. Voy a dar algunos consejos también sobre cómo buscar a socios europeos y voy a mostrar otras herramientas que hay en el sitio para encontrar eventos de networking entre investigadores, encontrar entrevistas con otros investigadores que ya participaron de las financiaciones europeas, etc. Entonces, para quienes de ustedes no conocen a EURACCESS, EURACCESS es un proyecto de la Comisión Europea, del gobierno europeo, que existe há más o menos 16 años, y la meta de EURACCESS es ayudar a los investigadores en América Latina a conectarse con Europa de varias maneras. Y nosotros tenemos como meta ayudar a ustedes antes de su estancia en Europa, durante la estancia en Europa y también cuando ustedes regresan a México o a sus países en América Latina. La buena noticia es que todos nuestros servicios y actividades son totalmente gratuitas. Entonces, por favor, pueden difundir todos estos enlaces
y todas las informaciones que van a encontrar están totalmente públicas. Cuando estoy me refiriendo a Europa, bueno, Euraccess representa todos esos países que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Entonces, son todos los países de la Unión Europea, que todavía son 28, y también lo que llamamos de países asociados a Europa. Son países como la Noruega, la Suiza, Turquía y varios otros que tienen acuerdos de cooperación científica con Europa. Y nosotros, una cosa que es muy importante es que nosotros no tenemos las financiaciones, sino que representamos universidades europeas de estos países europeos. Entonces, de alguna forma, somos un poco como un Airbnb. No sé si ustedes conocen a la plataforma Airbnb de alojamiento. Creo que la mayoría van a conocer. Entonces, nosotros somos un poco como el Airbnb, en el sentido que no somos los propietarios de las casas, de los departamentos, sino que ponemos a disposición una plataforma para que las personas y las financiaciones se encuentren. Entonces, si ustedes encuentran una beca o un empleo en el sitio de Euraccess, la mejor manera de conectarse a esta beca es entrar en los detalles del anuncio. Nosotros no podemos ayudar directamente porque no tenemos mucho control sobre esas becas. Pero claro, si ustedes tienen un problema que las personas no responden, nosotros podemos ayudar de esta forma a mandar más un email o entrar en contacto con las universidades europeas de las becas, por ejemplo. La otra cosa es que si ustedes ya conocen a las agencias europeas del Campus France o del DAAD alemán, bueno, nosotros hacemos una cosa parecida que estas agencias, pero a nivel paneuropeo. Entonces, creo que somos el único proyecto europeo que trabaja con la totalidad de todos esos países en la pantalla, y no solo uno como Alemania o Francia. Unas de las cosas principales que pueden hacer con el sitio de Euraccess es, como lo mencioné, encontrar un nuevo trabajo de investigación o una beca de doctorado o de postdoctorado, pero también lo que pueden hacer es publicar sus puestos de investigación. Entonces, si ustedes, como Universidad Mexicana, por ejemplo, están buscando a un profesor europeo, pueden publicar gratuitamente su anuncio en el sitio de Euraccess. La misma cosa pueden hacer si están, por ejemplo, con ganas de recibir a un becario financiado por el Marie Curie Individual Fellowships, que es una de las becas de la Comisión Europea, y es una beca que es muy buena porque si ustedes como institución mexicana, por ejemplo, reciben a un becario del Marie Curie, no necesitan pagar absolutamente nada. Este becario sería totalmente financiado por la Comisión Europea y se quedaría un año o 2 años en su institución, llevando toda su red de conocimiento, de contactos, y podría entrenar a los investigadores de su institución gratuitamente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren manifestar su interés en recibir uno de estos becarios, pueden anunciar su interés en el sitio también. Voy a explicar en más detalle si hay preguntas sobre ese más tarde. Bueno, y la otra cosa que quería mencionar es que nuestra plataforma y todos nuestros servicios
el grupo meta serían realmente los investigadores. Nosotros no enfocamos en el pregrado, sino que solo a partir de la maestría, el doctorado, el postdoctorado. Y en esta plataforma van a encontrar, claro, investigadores, universidades, centros de investigación, y también van a encontrar empresas, pequeñas empresas, media empresas, organizaciones no gubernamentales y varios otros actores que no son necesariamente del sector académico. Entonces, este portal de Euraccess tiene como meta que ustedes encuentren a empresas, otras universidades y financiaciones. Es como un Airbnb para investigadores. Y solo para darles algunas estadísticas, tenemos más o menos 100.000 usuarios registrados en el sitio. La mitad son investigadores. Hay más o menos 15.000 instituciones registradas y publicamos 60.000 vacantes de empleo anualmente. Todos los campos de investigación están representados en esta plataforma. Entonces van a encontrar becas en las humanidades, en las ciencias duras y en cualquier otra área de conocimiento. Está totalmente abierto tanto a los investigadores que a las organizaciones. Entonces, si ustedes quieren usar el sitio o publicar su CV, pueden hacerlo gratuitamente para aumentar su visibilidad. ¿Y qué van a encontrar en este sitio? Para resumir las cosas, hay dos categorías principales de financiaciones que van a encontrar. Van a encontrar becas, empleos que no tienen ninguna relación con la Comisión Europea, que van a ser becas aleatorias que las universidades individuales europeas publican a veces, y también van a encontrar empleos de universidades. Estas informaciones nos llegan cuando las universidades las publican. Entonces nosotros no sabemos siempre lo que hay en este sitio, porque hay muchas cosas. La segunda categoría de financiaciones que van a encontrar son las becas con dinero del gobierno europeo, y van a ver una categoría en este sitio que se llama European Research Program, y va a ser en esta categoría que van a encontrar las becas del Marie Curie Actions, del European Research Council y varias otras financiaciones con dinero europeo. Van también a ver que hay dos categorías de fondos. Hay lo que llamamos de jobs, que van a ser puestos de trabajo en investigación, y una otra categoría que se llama funding offers, y donde ustedes van a encontrar financiación para viajar hasta Europa y este tipo de cosas. No hay tanta diferencia, para ser sincera, entre esas dos categorías. A veces vale la pena echar un vistazo en las dos, porque no hay una regla súper segura. A veces esos empleos están en el jobs y a veces están en el funding offers. La regla principal es que en jobs van a encontrar puestos de trabajo con contrato de trabajo. Entonces, es un poco esa la diferencia. Bueno, voy ahora a mostrar un poco cómo funciona el sitio. Si ustedes quieren, pueden acompañarme. El enlace se encuentra aquí, es euraccess.org, o pueden también entrar en el enlace aquí abajo, jobs.euraccess.org. Y bueno, voy a mostrar un poco la cara del sitio. Este es el sitio de Euraccess.
Y como lo mencioné, van a ver aquí en la parte arriba, en la izquierda, una parte donde está escrito Jobs and Funding. Cuando van con el mouse aquí, van a ver una otra opción apareciendo aquí, Find Jobs, Find Funding, etc. Para el día de hoy, vamos a hacer clic en Find Jobs y van a ver todos los empleos o las becas que hay en el día de hoy. Entonces, en el día de hoy hay más o menos 6.318 ofertas de trabajo. Este sitio es un sitio que cambia todos los días. Entonces, si ustedes no encuentran nada de interesante en el día de hoy, no desesperen que siempre vaya a tener otra cosa. Si repiten su búsqueda en la semana que viene, a lo mejor aparece una cosa más interesante para ustedes. Y en este sitio pueden ver que pueden filtrar su búsqueda, pueden filtrar por área de investigación, aquí donde está escrito Research Field. Pueden también filtrar por perfil de investigación, según su experiencia. Entonces, si ustedes ya tienen mucha experiencia, pueden, por ejemplo, hacer clic en Established Researcher y las vacantes que van a aparecer en su búsqueda van a ser orientadas para los puestos más, para investigadores más experimentados. Pueden también hacer una búsqueda por país. Entonces, en todos los países de Europa van a encontrar algunas becas o algunos empleos. Y como lo mencioné también, si quieren solo buscar financiaciones del gobierno europeo, pueden hacer clic aquí en la parte de European Research Program. Cuando hacen clic aquí, van a ver varias opciones en esta otra ventanilla que está abriendo y pueden filtrar un poco más todavía por tipo de financiación. Si están buscando a financiaciones dentro del Marie Curie, van a seleccionar aquí, elegir aquí. Si están buscando, por ejemplo, vacantes dentro del European Research Council, hay que hacer clic aquí. Y, bueno, voy a ver lo que hay, por ejemplo, en el European Research Council. Voy a hacer aquí en el botón amarillo, Search, y van a ver todos los puestos que hay. En el día de hoy hay 119. Todas esas vacantes están con dinero del European Research Council para integrar a equipos del European Research Council. Entonces, sería para integrar a proyectos del European Research Council financiados por la Comisión Europea, pero no como investigador principal, sino que como doctorando, postdoctorando dentro de los equipos. Y si tienen suerte, hay a lo mejor algún proyecto que se encaja en lo que están buscando como proyecto de investigación. Entonces, voy a entrar en el primero, solo para darles un ejemplo. En el primero están buscando a alguien para hacer una pasantía. Sería, bueno, hay toda la descripción aquí. Sería, bueno, aquí hay todo lo que se necesita para aplicar a esta vacante. Hay que hablar inglés muy bien, disculpa.
sería en la área de molecular biology, cell biology, etc. Y bueno, hay otras informaciones aquí que no voy a leer ahora, pero ya tienen más o menos la idea. Cuando entren en la parte de contacto, aquí van a ver cómo entrar en contacto, cómo mandar su CV para esta vacante. Pueden ver que es la Université de Tours, en Francia. Son Val de Loire, entonces hay que entrar en contacto con ellos y ver si están interesados en su perfil. Bueno, entonces, este fue solo un ejemplo, pero voy a dejarlos hacer otras búsquedas después del webinario. Y bueno, es más o menos así que funciona. Pueden hacer otra búsqueda también por palabra clave. Entonces, si, por ejemplo, están interesados en psicología, pueden ver todos los puestos que tienen la palabra clave en sus anuncios refiriéndose a psicología. Bueno, voy a deseleccionar el European Council para que ustedes puedan ver lo que hay fuera de las financiaciones europeas. Entonces, en el día de hoy, hay 240 vacantes relacionadas a psicología y estas vacantes van a ver una mezcla de becas con dinero europeo y otras que no tienen nada relacionada con la Comisión Europea. Bueno, hay toda esta lista aquí. Pueden entrar individualmente, pueden ver que hay en el Reino Unido, en Noruega, etc. Y hay que entrar en cada una para ver los detalles. Bueno, entonces, esto era para enseñar cómo hacer una búsqueda sencilla. Ahora, lo que mencioné también es que ustedes, como universidad, por ejemplo, pueden publicar a sus puestos de trabajo. Entonces, en la diapositiva que estoy enseñando ahora, pueden ver un ejemplo en Colombia. La Universidad del Rosario publicó una vacante de postdoctorado en su observatorio del crimen organizado. Están buscando a un profesor que puede venir de Europa, por ejemplo, y lo han publicado aquí, han puesto la fecha de encierre, los detalles del contrato, etc. Entonces, lo pueden hacer también si lo desean. Y nosotros hemos publicado una guía del paso a paso de cómo postar estas vacantes de trabajo o de puestos de investigación en su universidad. Entonces, los enlaces están aquí. Normalmente debería quedarse un poco más claro el paso a paso, pero si ustedes no lo logran, por favor, entren en contacto conmigo y explicaré cómo hacerlo. Bueno, la otra cosa que tenemos siempre con la meta de ayudar a ustedes a conectarse con Europa, es un sitio de Euraccess dedicado al público de América Latina y el Caribe. Este sitio se encuentra en la página de Euraccess también. Entonces, cuando ustedes van a la página principal de Euraccess, van a ver un micrositio dentro de esta página principal. Pueden entrar en esta parte aquí, donde está escrito Euraccess Worldwide, y van a ver todas las oficinas a donde nosotros tenemos representaciones de Euraccess. Entonces, en su caso, van a entrar en la parte de Latin America and Caribbean
Y aquí van a ver todas las noticias, eventos, becas, etcétera, con enfoque principal en el público de América Latina y el Caribe. Entonces, ahora van a ver, por ejemplo, que hay becas de postdoctorado en Turquía con financiaciones del Marie Curie. Van a ver que hay una convocatoria de la institución EULAC. Y hay varias otras becas que nosotros elegimos específicamente para ustedes, para que ustedes las vean. Y la ponemos en la primera página. Entonces pueden echar un vistazo también en esta página y entrar en cada una de las becas para ver lo que hay. Como siempre, ponemos una descripción del tipo de convocatoria. Siempre ponemos las áreas de investigación, los criterios de elegibilidad y otras cosas, por ejemplo, lo que se financia, ponemos la fecha de encierre, el contacto, etc. Entonces, en esta página, bueno, hay muchas cosas. Acabé de ensinar la parte de news, pero hay también otras cosas que van a encontrar en esta página. Si van un poco más abajo, van a ver todos los eventos que nosotros organizamos para ayudar a ustedes a entender cómo aplicar algunas de las becas del gobierno europeo o varias otras cosas. Por ejemplo, aquí estamos organizando en el mes de octubre un evento con los becarios del Marie Curie en Buenos Aires, por ejemplo. En la semana que viene tenemos otro evento en Colombia con, bueno, es con la participación de Euraccess, pero organizado por la Universidad del Rosario en Bogotá. Tenemos el webinario de hoy, por ejemplo, y varias otras cosas. Entonces, si ustedes están interesados a buscar financiaciones, entender cómo funciona más, aconsejo siempre mirar un poco en esta parte para ver si pueden participar, a lo mejor hacer un networking, encontrar otros investigadores en estos eventos que organizamos. Bueno, y una otra cosa que publicamos también son todas las convocatorias del programa marco de la Unión Europea que se llama Horizonte 2020, que ustedes probablemente ya escucharon. Y dentro de este programa marco tenemos algunas convocatorias que tienen un enfoque específico con la colaboración con la región de América Latina. Entonces, nosotros elegimos todo lo que encontramos dentro de las convocatorias del Horizonte 2020 y lo ponemos en este enlace aquí arriba. Van a ver que siempre ponemos el enfoque geográfico de la convocatoria, entonces van a ver que hay algunas convocatorias que están buscando específicamente a socios de América Latina, otras que tienen como enfoque México, por ejemplo, cuando está escrito o realmente están buscando a socios internacionales fuera de Europa. Entonces, se aplica también a los mexicanos o cualquier otro país de América Latina. Entonces, van a encontrar esta lista en el sitio también. Y una otra cosa que nosotros hacemos es publicar una lista de financiamientos cada 2 meses con, y todas esas becas que publicamos en esta lista, nosotros verificamos que están abiertas al público de investigadores de América Latina y del Caribe. El enlace de esta lista se encuentra aquí
Y para explicar cómo funciona la lista, voy a mostrar un poco la apariencia. Entonces, esta lista tiene más o menos esta cara. La última la publicamos algunas semanas atrás. Y siempre van a ver 4 partes principales. Van a ver, en la primera parte, todas las financiaciones a nivel de la Unión Europea, con dinero del gobierno europeo. Entonces, en esta parte van a encontrar las becas del European Research Council, del Marie Curie, que están abiertas en este momento. Y en la segunda parte van a encontrar becas a nivel nacional. Entonces, en esta parte, por orden alfabética, ponemos lo que hay en cada país. Entonces, en Alemania, por ejemplo, si están buscando oportunidades de posgrado en la parte de arquitectura, por ejemplo, hay una beca abierta ahora y, bueno, está escrito aquí los detalles de lo que se necesita para aplicar a esta beca. Y, bueno, la meta es que ustedes tengan en un lugar central todas esas becas y que, así, la idea es intentar economizar un poco su tiempo para que ustedes no pierdan muchas horas buscando en la internet. Nosotros ponemos todo lo que encontramos de abierto en este momento aquí. Siempre ponemos el enlace principal de esta convocatoria, ponemos la fecha de encierre, ponemos para qué campos de investigación serían y lo que necesitan para aplicar a la beca. Entonces, en un parágrafo generalmente van a saber si es interesante o no. Entonces, van a ver varias cosas en varios países europeos. Y en la tercera parte de esta lista de convocatorias, nosotros publicamos las vacantes que hay en América Latina. Entonces, si ustedes tienen algún puesto de trabajo o alguna beca abierta a los europeos, pueden mandar estas informaciones para mí, por ejemplo, y yo publicaré el anuncio dentro de esta lista. Entonces, por ejemplo, en este mes hay los Merit Awards del gobierno mexicano. Entonces, está publicado aquí que la meta de Euraccess no es solo facilitar la movilidad de ustedes de América Latina para Europa, sino que también en el otro sentido. Tenemos como meta de desarrollar la movilidad de los europeos que quieren ir para México, por ejemplo. Por esto que publicamos becas de los 2 continentes. Y bueno, en la última parte de esta lista, también vale mucho la pena echar un vistazo porque ahí van a encontrar varias becas que se encuentran siempre abiertas porque no tienen una fecha de encierre, por ejemplo, o son becas que ya publicamos en las ediciones anteriores de estas listas, por ejemplo, en junio o en abril, y que se quedan abiertas todavía. Entonces, misma cosa, van a encontrar por orden alfabética de países lo que hay, a nivel europeo y también a nivel de América Latina. Bueno, entonces, esta es la lista que pueden también encontrar en nuestro sitio. Cuando van a la parte de Euraccess América Latina, hay una parte donde está escrito Publications. Y haciendo el clic aquí, van a ver siempre la última lista apareciendo aquí, en la parte de Funding Opportunities. En la parte de Publications pueden ver otras cosas útiles como, por ejemplo, las guías que nosotros publicamos. Entonces, cuando van
en la parte de guides, van a ver cosas como el paso a paso de cómo hacer una propuesta del Marie Curie Individual Fellowships, que es una de las financiaciones dentro del Horizonte 2020. Entonces, nosotros sabemos que es muy difícil entender cómo funciona hacer la candidatura para esas becas. Y por eso intentamos ayudar a ustedes a hacer una cosa un poco más simplificada y por eso que publicamos ese paso a paso. La otra cosa que pueden encontrar es cómo publicar, por ejemplo, a vacantes de investigación dentro de su universidad. Entonces, también hay el paso a paso aquí. Y hay varias otras cosas útiles. Hay, por ejemplo, una guía de las reglas principales para los investigadores de América Latina, del European Research Council y del Marie Curie. Entonces, si ustedes no quieren leer a 80 páginas del guía principal del Horizonte 2020, pueden leer nuestras 2 páginas resumidas aquí y sería, para no perder mucho tiempo, entender las reglas de este tipo de beca. Bueno, hay muchas cosas aquí. No voy a mostrar todo, pero creo que ya tienen la idea. Una otra cosa útil en esta parte del sitio son las guías por país europeo. Entonces, haciendo clic aquí, Countries in Focus, van a ver que hay varios países europeos y en cada país que está aquí van a encontrar informaciones útiles sobre la paisaje de investigación del país. Entonces, por ejemplo, entrando en España, van a ver varios contactos de centros de investigación en España. Van a encontrar también puntos de contacto para aplicar algunas de las becas en España y varias otras cosas útiles para quienes quien gustaría hacer una estancia de investigación en España. Bueno, hay esas informaciones para varios otros países. Y bueno, la otra cosa que puede ser útil cuando van en la parte de News and Events del sitio es la parte de entrevistas. Entonces, yendo para la parte de Meet the Researchers, van a ver varias entrevistas con investigadores de América Latina que ya participaron en los proyectos del European Research Council, del Marie Curie, etc. Y esos becarios dan informaciones muy útiles de lo que funciona, lo que no funciona cuando ustedes están haciendo candidatura y dejan sus contactos también. Entonces, es otra manera de recibir informaciones de alguien que ya participó a uno de esos programas europeos. Bueno, siguiendo un poco más, la parte de Jobs and Funding, claro, que es útil para la primera parte, encontrar una estancia de investigación. Pero vamos a imaginar que ustedes ya lograron esta beca y ya están yendo para Francia u otros países en Europa, pero no saben cómo hacer para conseguir el visa o no saben cómo encontrar alojamiento o una escuela para sus hijos. Entonces, eso es muy importante también, porque somos todos humanos, entonces, indo para el otro lado del mundo sin saber dónde van a dormir, etc., es un problema. Para esto, nosotros también fornecemos un servicio de asistencia personalizada a ustedes
justamente en las cuestiones que no tienen nada a ver con el lado académico, sino que con el lado práctico de la vida en Europa. Entonces, cursos de idioma, alojamiento, cuidados de la salud, varias otras cosas. Si ustedes tienen preguntas sobre ese tipo de asunto, pueden entrar en contacto con mis colegas en Europa, porque Euraccess tiene varios colegas, varias oficinas en todos los países de Europa. Entonces, pueden ver aquí una lista donde hay todos esos contactos. Para entrar en esta lista hay que hacer clic en el globo terrestre aquí arriba, en la página de Euraccess. Y van a ver, bueno, para el día de hoy estoy mostrando Euraccess en España, pero van a ver en la página de Euraccess en España que hay muchas informaciones útiles. Cómo pedir un visto, una visa de trabajo, cómo son las carreras de investigación en España, lo que hay que hacer antes de viajar y varias otras cosas. Van también a encontrar en la página de Euraccess España todas las vacantes abiertas en España en cualquier campo de investigación. Y otra vez, es una cosa que va a cambiar todos los días, porque es un sitio vivo. Y bueno, más o menos así que funciona. Entonces, por favor, si quieren hacer una pregunta detallada sobre su situación familiar o buscar alojamiento, van a entrar aquí y van a encontrar los emails y los teléfonos de las personas, mis colegas en Francia, por ejemplo. Entonces van a ver aquí, si van, contact details de Francia, van a ver que la mayoría de esos contactos están ubicados dentro de las universidades francesas. Van a encontrar siempre la área en que esos colegas ayudan. Entonces, por ejemplo, el primer contacto que aparece aquí hay el email y el teléfono, pero pueden ver que esos colegas enfoquen en ayudar a ustedes con alojamiento, visa y varias otras cosas. Muchas veces, como esos contactos están ubicados en un país específico, saben mucho más también sobre becas y financiaciones disponibles en estos países. Entonces, si, por ejemplo, ustedes quieren ir a hacer una estancia de doctorado en Francia y no saben qué tipo de becas hay en Francia para ayudar a ustedes, aconsejo, primero, echar un vistazo en esta lista de financiaciones que enseñé un poco algunos minutos atrás. Segundo, echar un vistazo en la plataforma de Euraccess para ver si hay otras cosas. Y tercero, entrar en contacto con los colegas aquí de Euraccess en Francia y hacer una pregunta directa. ¿Ustedes saben qué tipo de financiaciones están abiertos para mí? Soy mexicano. Entonces, pueden hacer ese tipo de pregunta. Pueden llamar por teléfono también. Y si ustedes tienen cualquier problema, entrar en contacto con esos colegas de Euraccess, por favor, avisarme. Bueno, y ahora estoy llegando a la última parte de este webinario, que sería dar algunos consejos de cómo encontrar socios europeos. Bueno, para mí, para ser totalmente sincera, y creo que eso todo el mundo lo sabe, pero la mejor manera de encontrar socios europeos es usar
su red y hacer mucho networking y intentar encontrar a estas personas presencialmente en eventos o en cualquier otro tipo de networking. Entonces, por eso que creo que la parte de eventos de Euraccess es importante, porque ahí pueden ver si hay eventos en su ciudad donde pueden participar. Entonces, esa es la primera cosa. Claro que hay muchas otras cosas. Hay el mundo virtual, hay las plataformas, hay los puntos de contactos nacionales del Horizonte 2020. Entonces, para mí es una manera también de encontrar socios, pero a lo mejor no es tan efectiva que el contacto presencial. Pero voy, de cualquier manera, mostrar cómo funcionaría el método de encontrar socios virtualmente. Entonces, una cosa que tenemos en el sitio de Euraccess es la posibilidad para usted como institución o como investigador poner su CV o poner el perfil de su institución. Y otra vez, este proceso es totalmente gratuito. Entonces, lo que hay que hacer es entrar en la página de login y create new account. Aquí van a poner su email, van a esperar el email de confirmación y a partir de este momento pueden crear un perfil de su institución. Entonces, en esta parte van a entrar en qué áreas de investigación ustedes están buscando a socios y van a poner varios otros detalles, su dirección, su sitio de internet y varias otras informaciones. Cuando ustedes acaban de poner las informaciones sobre su institución, pueden entrar en la parte, en la herramienta de partnering de Euraccess y otra vez esta parte la van a encontrar en la página principal del sitio cuando ustedes van en la parte de partnering. Aquí pueden hacer una búsqueda por socios. Pueden elegir una búsqueda de socios por institución o si ustedes están buscando a individuales, van a hacer clic en Collaboration with Researchers. Y van a ver que hay varias opciones. Pueden filtrar su búsqueda segundo si ustedes quieren aplicar a financiaciones con dinero europeo o no, porque hay una opción aquí donde pueden buscar socios que no tienen nada a ver con financiaciones europeas, por ejemplo. Pueden también hacer una búsqueda de socios que ya tienen experiencia con proyectos del Horizonte 2020, por ejemplo. Es una otra opción que se encuentra aquí. Y de la misma manera que enseñé en el empiezo de este webinario, van a hacer search y van a ver una lista de todos los contactos que están abiertos a juntarse a un consorcio o a escribir una propuesta con socios internacionales. Otra vez pueden filtrar también por área de investigación, eligiendo a Research Field. Pueden también poner una palabra clave aquí y normalmente van a ver una lista de contactos. Después van a entrar en contacto con la lista que aparece y mandar un email preguntando que encontraron el sitio de Euraccess, que están muy interesados en hacer un consorcio en una área específica y después esperan la respuesta, pero el principio es más o menos así, de esta herramienta de partnering. Una otra cosa que tenemos es el sitio, es la página del LinkedIn de Euraccess Worldwide. Creo que en el día de hoy tenemos casi 4,000 miembros, entonces otra vez pueden juntarse a nuestra página de LinkedIn y encontrar a varios miembros del mundo entero, no solo en Europa, sino que en Asia,
Estados Unidos y varios otros países fuera de Europa. Otra cosa que pueden hacer es entrar directamente en el portal del Horizonte 2020 y entrar en la parte de búsqueda de socios del Horizonte 2020. Entonces, el enlace está aquí y van a ver en el lado izquierdo que hay una opción de poner el tipo de área de investigación que ustedes están buscando. Pueden filtrar por convocatoria también y van a ver una lista de organizaciones, por ejemplo, que están abiertas a escribir junto una propuesta en una área determinada. Bueno, aquí hay un ejemplo del tipo de contactos que aparecen cuando hacen una búsqueda así. Y la última cosa que voy a decir hoy es que hay un otro sitio que tal vez ustedes ya conocen, se llama CODES, y en este sitio van a encontrar la principal fuente de la Comisión Europea para todos los resultados de los proyectos financiados por Horizonte 2020. Entonces, van a encontrar informaciones detalladas sobre proyectos participantes, van a encontrar contactos, van a encontrar varias cosas útiles. Son publicaciones totalmente de acceso abierto, entonces pueden leer lo que puede tener éxito, lo que no, así, solo para tener un ejemplo para escribir su propuesta. Entonces, este es el sitio de CODES. Y una última cosa también que puede ser útil es que la Comisión Europea muchas veces está buscando a expertos en determinadas áreas. Entonces, yo sé que en América Latina, por ejemplo, hay muchas áreas que ustedes son mucho más, tienen mucho más conocimiento que nosotros en Europa. Por ejemplo, en la área de la salud, el Zika o ese tipo de cosas. A veces la Comisión Europea está justamente buscando a un experto en una área que no hay en Europa. Entonces, para este tipo de participación, pueden entrar en este enlace, pueden poner sus detalles de contacto, su perfil, poner en qué áreas de investigación ustedes tienen conocimiento específico y si ustedes pueden ofrecer una cosa que no hay en Europa, los colegas de la Comisión Europea van a entrar en contacto con ustedes, a lo mejor van a invitar a ustedes a pasar un tiempo en Europa para supervisar los proyectos, para hacer evaluación de determinadas licitaciones o propuestas de proyectos. Entonces, esto también es una manera muy buena de entrar en el mundo del Horizonte 2020 y de hacer un networking. Y es remunerado. Entonces, otra buena noticia. Bueno, y por último, en este enlace aquí, otra vez en la página del CODES, van a encontrar las universidades o cualquier institución de su país que ya participaron en el Horizonte 2020. Entonces, entrando aquí, van a ver un mapa virtual y en cada ciudad van a ver los proyectos y las instituciones cuando entran en estos números, van a ver los detalles de proyectos que tuvieron éxito en su participación del Horizonte 2020. Entonces, otra manera de ver más informaciones sobre esto. Bueno, y aquí hay un enlace con más algunos consejos sobre cómo encontrar a socios europeos.
para preparar una propuesta del Horizonte 2020. Entonces, otra vez voy a dejar esa presentación con ustedes después del webinario y pueden entrar en el enlace y leer los consejos que una de las expertas de la Comisión Europea explica y da mucho más consejos para encontrar socios. Bueno, ahora estoy finalmente llegando al final de este webinario. Yo sé que mencioné varias informaciones, a lo mejor a veces un poco confuso. No sé si lograron entender todo que mencioné en mi portuno un poco extraño, pero no desesperen. Si quieren entender cómo funciona, la mejor manera es simplemente acompañar nuestros emails. Nosotros mandamos más o menos cada 2 semanas, mandamos un email con todas las informaciones principales que hay en este momento. Entonces, van a encontrar todas las becas principales abiertas a los latinoamericanos, van a encontrar nuestra lista de financiaciones, eventos, etc. Entonces, mejor manera, si quieren acompañar nuestras noticias, es registrarse a nuestra lista de correo. Pueden también difundir este enlace ampliamente entre todas sus redes. Si conocen a otros investigadores que quieren hacer una estancia en Europa, pueden, por favor, difundir este enlace. Y aquí hay nuestro Facebook, que está en español. Aquí hay mi correo electrónico, hay la página del Twitter y el QR code si quieren dejar sus contactos. Bueno, muchas gracias y si hay algunas preguntas, vamos a abrir ese espacio ahora.